Bien, alrededor de la discusión del aborto hay distintas cifras, muchas de ellas uno tiene la sensación de que no tienen mucho sustento científico y que son cifras más de propaganda que números reales. Esto surge de los dos lados, de la gente que está a favor, de la gente que está en contra. Ustedes saben, yo personalmente estoy a favor de la despenalización y recibí ayer un correo sobre defensores de la gente que está en contra del tema del aborto, que rebaten algunas de las cifras que se están manejando desde lo que se podría llamar el feminismo kirchnerista, que es el que está haciendo más barullo alrededor del asunto. Por ejemplo, ellos dicen, uno de los argumentos es que en Uruguay, aprobada la legalización, descendió la cantidad de muertes maternas, y esto en realidad no es así. Aparentemente venían descendiendo 10 años antes. Es uno de los argumentos. Hay otros que discuten también si el aborto es o no la primera causa de mortalidad materna en Argentina. Hay gente que cree que no, que hay otras causas de mortalidad materna. Bueno, y han hecho trabajos sobre este punto. Me parecía justo, así como damos a conocer una de las versiones, una de las cifras, aun cuando es todo tan loco, porque en Argentina los números son opinables, pero bueno, es así. Lo menos que podemos hacer es dar a conocer lo otro, más allá de que estemos nosotros o no de acuerdo con ese punto de vista. Ernesto Beruti es jefe del servicio de obstetricia del Hospital Universitario Austral y está en el teléfono. ¿Qué tal, Beruti y Lanata? ¿Cómo va? Buen día, Jorge, buenos días a toda la mesa y muchas gracias por el espacio. No, por favor, cuéntenos a qué conclusiones ustedes llegaron en el estudio que hicieron. Bueno, en realidad nosotros nos basamos exclusivamente en cifras oficiales elaboradas por el Ministerio de Bienestar de Salud de la Nación, que fueron las últimas presentadas en el 2016. Allí habla de que hubo en el 2016 43 muertes maternas por aborto, ¿sí? Lo que pasa es que la estadística del Ministerio no desglosa si fueron por aborto provocado o por otras abortos, porque en el Ministerio dice muerte terminada en aborto. Ahora bien, hace poco el Ministerio dio que de esas 43 muertes maternas por aborto, 12 eran por aborto espontáneo, es decir, aborto que lo pierde naturalmente la paciente. ¿Y por qué se muere? Bueno, porque empieza con una hemorragia y nadie la puede atender. Entonces, a esas 12 muertes por aborto espontáneo hay que descontarlas a las 43. Con lo cual nos quedan 31 muertes maternas. Lo que tenemos que aclarar antes de seguir hablando del tema de la mortalidad es que no es una cuestión de un poco más, un poco menos, es una tragedia. Una sola muerte materna es una tragedia. Obvio. Nadie quiere una muerte, pero el gobierno en este sentido pidió un debate serio, maduro y responsable, y no podemos partir de un debate serio si no conocemos las cifras lo más veraces posibles. Porque no es lo mismo decir que se mueren 31 que se mueren 3.006 o 30.000. O sea, la cifra tremendista es lo que no da con la realidad. Entonces, continúo. En el año 2016, siempre te hablo, Jorge, de estadísticas oficiales del Ministerio de Salud de la Nación. En el año 2016 se murieron de infecciones puerperales 41 mujeres en toda la Argentina. Y de trastornos hipertensivos, 34. Y de aborto provocado 31. Entonces, es la tercera causa de mortalidad materna, no es la primera. Y las cifras son importantes conocerlas porque las cifras primero nos permiten asignar prioridades y después nos permiten adecuar, ¿sí?, las políticas sanitarias mejores para la salud de la población. Doctor Rolando Bárbano lo saluda. Lo quiero detener acá por hablar de esta cifra concreta que usted acaba de dar. ¿Es posible, en su experiencia, que haya una cifra negra a través de esto? Usted está, digamos, de los números que nos está dando de muertes vinculadas, en lo que parece estadísticamente, con el aborto. ¿Puede ser que haya, por ejemplo, abortos clandestinos donde termine muriendo la mujer que se sometió a un aborto clandestino y que no figure en estas estadísticas? ¿O el sistema no registra? Digo, es imposible que el sistema de salud argentino desconozca alguna muerte. Mira, Rolando, el Ministerio de Salud de la Nación trabaja con las estadísticas cada año mejor. La Dirección de Estadísticas, Salud e Información, la verdad que hacen un trabajo muy arduo. Y en el tema, lo que no se puede saber exactamente, porque son clandestinos, es la
cantidad de abortos que se producen por año en la Argentina, claro. Pero la cantidad de muertes sí, porque eso lleva un certificado de función. A eso iba. Desde lo que ocurrió con María Marta García Belsunce, ningún médico hoy en día te va a firmar un certificado si no está seguro de la causa de la muerte. Y si no está seguro, pone muerte dudosa y esa muerte va a autopsia. Entonces, las causas de mortalidad materna por aborto están claramente especificadas en todos los certificados de función de todo el país, porque es único, y ahí hay que poner la causa primera, que sería paro cardiorrespiratorio, la causa segunda, que en la mayoría de los casos es una sepsis o una infección generalizada, y la causa tercera, que se pone aborto provocado. Ningún médico va a firmar un certificado de defunción si no está seguro. ¿Por qué no nos cuenta cómo es el análisis que hacen de lo de Uruguay? Bueno, en Uruguay se legalizó el aborto en 2012, y han salido muchos estudios que hablaban de que al legalizar la mortalidad materna en Uruguay, la mortalidad materna bajó muchísimo. Yo, la verdad que quise leer el trabajo. Yo en todo este tiempo que estoy con este tema, estoy tratando de buscar siempre la veracidad de la... No me importa quién lo dice, si está a favor o en contra. Yo en esto quiero la verdad, sea de un lado o del otro, porque es donde tenemos que partir esa partida. Y entonces leí el trabajo que fue presentado en una revista internacional de ginecología y obstetricia muy serio, y ahí son 3 quinquenios que se analiza la mortalidad materna en Uruguay. El aborto fue legalizado en el 2012, pero la mortalidad materna bajó entre el 2006 y el 2010, antes de que se legalizara el aborto, y fue de 37.8 en el 2005 y después en el 2010 baja a 7.8. Entonces, está bien, puede haber influido, pero la gran disminución de la mortalidad materna se produjo antes de la legalización del aborto. Y entonces, leyendo el trabajo, me pongo a ver que en el mismo trabajo por la gente de Uruguay, que está muy bien hecho, es excelente, dice, la mayor razón por la que disminuyó tanto la mortalidad materna fue porque mejoraron las condiciones sanitarias y económicas de la población, lo que se llama el índice de desarrollo humano. Y eso explica un poco esta enorme baja en la mortalidad materna. Y esto va en consonancia con los estudios del profesor investigador chileno El Arcoch, que hizo en Chile, y que también él, prueba que la mortalidad materna no tiene ninguna relación con la legalización del aborto. En Chile, en un estudio de estadísticas vitales que él hizo en un periodo de 50 años, desde 1957 a 2007, el Arcoch demostró que la mortalidad materna bajó un 93.7%, casi un 94%, y él da las causas y las circunstancias por las cuales bajó esta mortalidad materna, que nada tienen que ver con la legalización del aborto, porque el aborto siempre estuvo prohibido en Chile hasta el año pasado. ¿Cuál es la principal causa de mortalidad materna, doctor, acá en la Argentina, si no es el aborto? Para saber de acuerdo a sus análisis. Lo que hay que aclarar bien es qué es la mortalidad materna, ¿sí? Porque estamos hablando mucho de cifras. Entonces, todos los años las estadísticas vitales del Ministerio de la Salud hablan sobre las estadísticas de nacimientos, de defunciones. Las defunciones pueden ser masculinas, femeninas, las femeninas las agrupan por causa, edad y todo. Dentro del total de muertes femeninas, que la mayoría, en el 2016 hubo 171.000 muertes, el 30% se murieron por problemas del corazón, el 20% problemas respiratorios, el 18% tumores malignos y un 0,14% por mortalidad materna, que es la mortalidad que está relacionada exclusivamente con el embarazo, el parto y el puerperio. El aborto entra dentro de la mortalidad materna. Se murieron en la Argentina en el año 2016 245 mujeres por causas relacionadas con el embarazo, parto y puerperio. Vos me preguntabas cuáles son las principales. Sí. Número 1, infecciones puerperales. Número 2, trastornos hipertensivos. Número 3, aborto. Número 4, hemorragias del embarazo, del parto, más que nada. Entonces, la mortalidad materna se mide en cantidad de mujeres que se murieron cada 100.000 nacidos vivos. Y esto se compara con todos los países. Claro, una tasa de menos de 50 es esperable. Y una tasa menor de 20 habla de los países que tienen menor mortalidad materna. Nosotros tuvimos en el 2016 34 mujeres cada 100.000 nacidos vivos. Entonces, no estamos mal en la Argentina con respecto a la mortalidad materna. Y con respecto a la mortalidad por aborto, déjame que te diga esto y ya paro. En el 2015,
con respecto al 2016, hubo 55 muertes maternas contra 43, pongamos que en realidad son 31 en el 2016, o sea, una disminución del 20% 2016 respecto a 2015. Y si miramos el 2009, hubo 87 muertes maternas. Quiere decir que la mortalidad materna, hablando de aborto, por aborto está bajando en la Argentina y el aborto todavía no ha sido legalizado. Doctor Beruti, Marina Calabro lo saluda, ¿cómo le va? Marina, hola, ¿qué tal? Muy bien, lo corro un poco de la cuestión cuantitativa. La pregunta es si usted considera que el aborto es una problemática que debe ser atendida por la salud pública, si es una cuestión de salud pública hoy, y si le parece, digamos, irrelevante en el impacto en términos de mortalidad materna que sea clandestino o que sea legal, que se haga, digamos, dentro del sistema de salud. ¿Le parece que eso no tiene impacto en términos de salud pública? Durante años, los que estamos a favor de la vida, hemos, digamos, puesto en primer lugar la vida del embrión, y eso obviamente que en mi caso yo lo sigo defendiendo. Pero en cierta forma, no te digo nos hemos olvidado, pero no hemos puesto en el mismo nivel la vida de la mujer, o la mujer vulnerable o la mujer en riesgo, ¿viste? Basta de estar con las dos posiciones, ¿viste?, irreconciliables, los que defienden la vida y si no los otros son asesinos. Una mujer que aborta no es una asesina, una mujer que aborta es una mujer que realmente está desesperada, con muchísimos problemas. Generalmente son mujeres solas, abandonadas, o que a veces abortan porque el entorno las empuja, pero hay que tratar, y es un poco la propuesta de los que estamos a favor de la vida, de salvar las dos vidas. Entonces, hay que hacer y permitir acciones que contemplen el embarazo en riesgo o el embarazo no deseado, que de hecho hay un montón. Yo hace 35 años que hago obstetricia y he tenido en mi consultorio y sigo teniendo mujeres que vienen y me dicen, no, pero en este momento este embarazo no puedo, y tienen toda la razón, y es una conducta humana normal y natural no aceptar un embarazo cuando cae en un momento en donde uno no lo tenía pensado. Nosotros en el Hospital Austral los días viernes vamos con un grupo de médicos residentes a una posta sanitaria acá en Derqui. Hace exactamente un mes se siento con la señora y me dice, doctor, tengo un hijo de 14, otra hija de 10 y uno de 2. Estoy separada y ahora me quedo embarazada de nuevo, porque mi marido en las visitas a los chicos me dejó embarazada. Mi marido no tiene trabajo y yo tampoco. ¿Qué hacemos con esa pobre señora? ¿Cómo va a querer el embarazo en este momento? Entonces, uno de los proyectos de ley que hay es contemplar esta situación, darle apoyo no solamente médico, sino también económico, psicológico, social, a estas mujeres en estado de vulnerabilidad. Pero la verdad es esa es la realidad, y ahí tenemos que atacar. Pero lo que pasa es que a veces es difícil tomar una postura, pero nosotros estamos convencidos que las dos vidas valen, las dos vidas son importantes, y queremos salvar las dos vidas siempre. Doctor, una pregunta le hago. Flavia Pitela, ¿cómo está? Hola, Flavia. ¿En qué le parece a usted que cambiaría socialmente y sanitariamente la legalización del aborto? O sea, ¿qué gran cambio traería a la sociedad si es que se aprueba la legalización? Mira, lo que pasa es que yo te cuento mi experiencia personal, ¿no? Y por qué estoy en contra de la legalización, no tanto por lo que acabo de decir de la despenalización, porque a una pobre mujer que está todavía sufriendo por lo del aborto no la vamos a caer con la cárcel o con una penalización muy grande, porque me parece que a veces hasta inhumano. Pero te cuento mi experiencia. Yo durante 35 años que hago obstetricia, cuando empecé mi residencia en la maternidad Sardá, veíamos embriones de todo tipo en mujeres que perdían espontáneamente su embarazo, ¿sí? Entonces he tenido en mis manos desde las mínimas edades gestacionales de 6, 7 semanas hasta la tragedia de mujeres que pierden el bebé al término. Entonces, sobre todo en los inicios de esos embarazos, en el año 83, te hablo, ni se hablaba del aborto. Yo veía el embrión, por ejemplo, he visto un montón de 10, 12 semanas, y vos lo veías, y te puedo asegurar que si ustedes, cualquiera de los que esté ahí en esa mesa, hubiera visto lo que yo vi, no dudaría en un minuto en decir, pero acá está, pero ¿cómo no va a ser un ser humano? Si es lo mismo que grande, pero más chiquito. Se veían las piernas, los brazos, se le contaban los dedos de las manos, de los pies, la cabeza, todo. Entonces, es tan grande ese convencimiento y esa evidencia que es una evidencia
experimentistas, o sea, esto no es una cuestión de fe, nadie me lo contó, lo vi. Ahora, Beruti, ese chico con esa forma, ¿tiene actividad cerebral? Es que está madurando. Primero, pero no la pregunta es, ¿la tiene o no? No, en ese momento no, al principio. Y no, pero ¿y entonces por qué se asombra que tenga forma humana? Es lógico, no es una planta. Es lógico que tenga brazos y piernas y cabeza porque es una persona. ¿O va a hacerlo? Jorge, si yo no hago nada, en el 100% de los casos, salvo obviamente circunstancias patológicas, van a ser un ser humano, si yo no hago nada. Ah, bueno, sí, claro. Entonces, eso es una cuestión de haberlo vivido y experimentado. Por eso yo siempre marco la diferencia. Los médicos obstetras, que estamos en contacto con el embrión y hemos estado toda la vida, la mayoría están en contra del aborto porque lo han vivido en carne propia, lo han visto, ¿entendés? Pero es difícil, tampoco uno se puede olvidar de la realidad de lo que es el embarazo vulnerable y la mujer en riesgo. Por eso nosotros apuntamos a los dos, queremos los dos. De su análisis, porque no me quería perder con algo, usted hizo un análisis sobre las cifras y las estadísticas que hay alrededor del aborto, las que son reales. De su análisis, ¿cuántos abortos hay por año en la Argentina? Yo sé que es una cifra negra y que es muy difícil, pero se ha hablado de números tan dispares. En Argentina se ha hablado de 500.000 por año, se ha dicho 500.000 en realidad en los últimos 20 años. Bueno, ¿usted dónde lo ubicaría, si lo puede cuantificar? Eso no es cierto, por lo menos muchísima gente ya está, gente que está, digamos, a favor de la postura del aborto, ya esto lo han manifestado como no cierto. Pero déjame un minutito que te diga por qué arranca esto y cómo arrancan las cifras en la Argentina y en la mayoría de los países que han querido legalizar el aborto. Hubo un médico que se llamó el rey del aborto en los Estados Unidos, el doctor Bernard Nathanson, un médico excelente, de una honestidad intelectual bárbara, pero que tenía una clínica de aborto. En su clínica, en 10 años en New York, se hicieron 75.000 abortos, y él mismo hizo 5.000 y dirigió otros 10.000, o sea, 15.000 abortos. Le hizo el aborto hasta su propio hijo, que era el embarazo de su novia. Bueno, él fue el que promovió la ley del aborto en principios del 70 en los Estados Unidos, y él después se hizo totalmente prohibida. Entonces, él confesó y él dijo: ¿cómo vamos a hacer para lograr despenalizar el aborto en los Estados Unidos? Primero vamos a congraciarnos con los medios, vamos a decir que esto es liberal, esto es progresista, y obviamente vamos a tener que inflar las cifras, si no nadie nos va a creer. ¿Qué pasaba en los Estados Unidos en la década del 70? Había más o menos 100.000 abortos por año, ilegales. Vamos a decir que hay 1.000.000. Se morían en la década del 70 entre 250 y 300 mujeres por aborto. Vamos a decir que se mueren 10.000. Y repitamos permanentemente, se mueren 10.000, hay 1.000.000, se mueren... Y tanto lo repitieron que la sociedad americana lo tomó. Y mismo Nathanson dijo, esto pasó con diferentes matices en todos los países que quisieron legalizar el aborto. ¿Y qué está pasando en la Argentina? Todos repiten, se mueren miles y miles de mujeres por año en la Argentina y hay 500.000 abortos. No puede ser, es una locura. Jorge, se mueren de SIDA casi 10 veces más mujeres que por aborto, 483 en el 2016. De accidentes de auto se murieron 925 mujeres. Se suicidaron 585 chicas jóvenes en el 2016. ¿Qué estamos haciendo para cuidar la salud mental de las argentinas, de las chicas jóvenes? Entonces pongamos las cosas en su justa medida. Repetir y repetir cifras que no son ciertas producen esto en la sociedad, que creen, porque se repite tanto, y no es la verdad. Ojo, vuelvo a decir, no quiero una sola muerte, porque a esa familia que se le murió una persona por aborto, no le interesan las estadísticas. Para ellos la estadística es el 100%. ¿Y usted puede calcular cuántos abortos efectivamente hay, o hay algún indicador? Mira, sí, el mismo El Arcoch hizo un estudio basado en lo que se llama tasa de embarazos esperados para la Argentina en el 2007, un estudio que lo publicó y que tiene, evidencia científica, donde él determinó que había más o menos 47.000 abortos para la Argentina, en contraposición con el estudio de Mario y Pantelides, que decían que habían 470.000. ¿47.000 por año serían? Era 10 veces más. 47.000 en todo el año 2007. Claro, eso fue la estadística para Argentina. No sé, como te digo, no se puede saber con exactitud, pero calculan que entre 47.000 y 62.000. Gracias por la comunicación y también por aportar cifras a este debate,
que es tan incierto en algunas cosas. Gracias a ustedes por llamarme. Ernesto Beruti, quien hablaba, jefe de servicio de obstetricia del Hospital Universitario Austral. Es casi el mediodía.